Bueno, ya estamos. Bueno, me alegro que esté todo bien, las comunicaciones. Día maravilloso para estar por ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, 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 pues, me parece muy sincero de tu parte, Rafael. Bueno, son las posibilidades que brinda esta, esta situación, ¿no? Bueno, muchas gracias, Elene. Gracias, gracias a todos. Sí, hoy es el día del profesor. Eh, es muy curioso. No me voy a olvidar, es el fallecimiento de Estrada, Manuel de Estrada, que se conmemora hoy. No lo critico, pero es una característica de nuestra cultura conmemorar los fallecimientos y no los nacimientos de las personas. Pero bueno, son nuestras costumbres. Ya está arraigado. Tenemos un vínculo necrológico muy particular por estas tierras. Eh, pero bueno, por eso es el día del profesor, el día de hoy. Eh, bueno, sí, así es. Sí, sí, así es. Gran pensador, Alberti. Lástima que la historia la juzguemos descontextualizada, ¿no? Cuando se juzga la historia descontextualizada, surgen errores muy graves de apreciación. Por supuesto que hay pensamientos de ciento y pico de años atrás que hoy no suenan bien, pero es porque el contexto ha variado dramáticamente. Yo recuerdo un día fui a votar a una escuela, hace ya varios años de esto, y vieron que uno va a la escuela, están todos los cartelitos de los chicos, y se ve que habían hecho un trabajo práctico sobre la Revolución de Mayo. No me voy a olvidar jamás de ese cartel. Y el cartel, el chico decía que la Revolución de Mayo se había hecho de espaldas a la clase obrera trabajadora. Y claro, ¿de qué clase obrera me hablas en el 1810? No existía la clase obrera, eran los nobles y los esclavos. Entonces, eso, digo, ¿quién está enseñando eso? ¿Quién está enseñando eso? Realmente me parece un tema, allá que hablando de contexto y como para arrancar, un tema muy curioso que siempre me quedó grabado, ese tema. Pero bueno, no, por eso Alberti decía cuidar mucho las inmigraciones. Eh, claro, hoy es considerado si vos lo mirás hoy, decís, pará, y yo soy nieto, mis cuatro abuelos eran italianos, con lo cual soy una persona que de segunda generación recién de argentinos. Así que provengo de una familia inmigrante, ¿no? Así que hoy las cosas son muy distintas. Pero bueno, más allá de eso, arrancamos. eh, bueno, lo que pasa es que, eh, gracias Rafael, es mi opinión, realmente son, eh,
que pasa es que el poder, nosotros a veces actuamos como si descubriríamos eh, la filosofía del poder. Quizás haya mucha gente que no haya tenido acceso a la filosofía del poder y actúa de cierta manera de forma naif en cuanto a lo que es el poder. Eh, yo tuve la suerte de no formar parte del poder. Yo nunca formé parte del poder. Fui un laburante, pero bueno, quizás algunos no me consideren como tal. Dirigí empresas toda mi vida. Nunca fui dueño. Dirigí empresas de medios. Y yo estuve sentado con muchos políticos, con muchos empresarios poderosos, y vi la actuación del poder. Y cuando uno está en esas esferas, es un juego que uno tiene que estar dispuesto a jugar. Y eso se juega con todos los pies en el plato, no se juega de taquito y con un piecito acá y con otro piecito allá. Yo creo que todo poder necesita contrapoder. Inclusive las organizaciones se diseñan de manera que exista el contrapoder. Hay gente destinada a empujar hacia la comercialización y hay gente destinada a controlar y en cierta manera bajar a tierra esa función de comercializar. Es decir, que una organización está compuesta por tensiones fundamentalmente, tensiones de contrapoder, tensiones de contrapoder. Y una sociedad se genera de esa manera, de tensiones de contrapoder, que no significa estas tensiones de contrapoder por el sentido de tensiones por nerviosismo, sino tensiones de fuerza, ¿no? Fuerza. Uno tiene un sentido y el contrapoder siempre ayuda a equilibrar, siempre ayuda a equilibrar. Hay un excelente libro escrito hace muchísimos años, Michel Albert se llama, el autor, Albert porque es francés, no sé francés, pero más o menos se pronuncia así, y escribió Capitalismo contra Capitalismo, el capitalismo sin contrapoder. Y hablaba en el año 86 de los peligros que significaba la caída de lo que después posteriormente se produjo 3 años después del muro de Berlín, pero fundamentalmente la caída de, de lo que significaba en aquel tiempo el comunismo ya como factor de poder y de ocupación en muchos países. No estoy defendiendo el comunismo, pero sí el mundo quedó sin un contrapoder. Y bueno, eh, hoy hay una sola filosofía imperante y bueno, lo lamentable es que cuando uno intenta eh, encontrarle o criticar esta filosofía, enseguidamente es etiquetado de alguna manera. Y bueno, yo soy un convencido de que el capitalismo existió antes de que Adam Smith no haya escrito algo sobre capitalismo, haya nacido. La filosofía de la humanidad fue siempre basada en el capitalismo, siempre basada en el capitalismo. Y la filosofía de poder de la humanidad siempre fue igual, solamente cambiaron los medios. Solamente cambiaron los medios. De hecho, hoy podemos leer a, a generales chinos de libros escritos hace miles de años que son de aplicaciones actuales. Pero bueno, eh, por eso uno además está en este púlpito, aunque hoy es una pantalla, donde uno es profesor, uno no viene a transmitir
eh, su manera de ver el mundo, sino todo lo contrario, sino tratar de transmitir a los alumnos de la apertura de sus mentes para que tengan su propia visión del mundo. Y de esto se trata la formación universitaria de universo, ver una visión global, cambiar la visión del mundo. Pero bueno, sí, obviamente como profesor, yo creo que la función trascendental del profesor es la de transmitir experiencias. No creo en otro tipo de filosofía de enseñanza, más allá de cualquiera sea el método, ¿no? De la enseñanza que se aplique o del estilo del profesor, profesora. Creo que si uno no tiene para transmitir experiencias, lo único que hace es repetir, como ya les dije antes, el libro antes que lo lean ustedes. Entonces, pero bueno, es como yo digo, ¿alguien aprendería cirugía con un médico que nunca operó y que lo único que hizo fue estudiar? Digo, me pregunto. Pero bueno, arranquemos, ya estamos, hagamos honor al día del profesor, le damos para adelante, ustedes vayan escribiendo eh, las preguntas que le van surgiendo en el momento, no hay ningún problema en eso. Y bueno, 44 participantes, le dije que mi rating caía, el rating mío caía, ya sabía que iba a caer el rating, pero bueno, eh, así que bueno, ahí va. Nosotros vamos a seguir hoy dentro del campo de las organizaciones. Pregunta clave, cambié de diapo, estamos bien, estamos viendo otra, está bien, el tema cambió, están viendo todos planeación, organización, dirección y control, están viendo todo eso. Bueno, perfecto. Bueno, entonces todo funciona perfecto. Estamos dentro del ámbito de las organizaciones todavía y estamos entrando desde el tema del comportamiento organizacional. Hemos visto el comportamiento individual y el comportamiento grupal ya, que lo podríamos resumir de esta manera, los tres círculos. De los tres círculos hemos visto la conducta individual, hemos visto la conducta grupal y entramos ahora al sistema organizacional, que es efectivamente casi el punto trascendental de esta materia y trascendental del fenómeno de la organicidad. En realidad, el sistema organizacional es un creador de herramientas para conducir la dirección, que es el segundo punto. Es planificar, organizar, dirigir. Dirigir una empresa se transmite a partir del sistema organizacional. Por eso es importante el diseño organizacional. Bien, digamos que dirigir es el pegamento que hace que todo funcione, que hace dinámico a estos aspectos que parecen estáticos, pero que en la práctica necesitan moverse. Eso es dirigir. Una función clave en las organizaciones, clave en todo tipo de organizaciones, cualquiera sea el tamaño, países, lo pueden llevar a cualquier ámbito. Bien, entonces
como último tema del comportamiento organizacional, como tercer círculo les decía, vamos a ver sistema organizacional y vamos a ver ahora una definición de una palabrita que es estructura. ¿Quién no ha ido o no ha oído, perdón, hablar de estructura? Bueno, las invito y los invito a que tiren, no definiciones, alguna idea de qué factores intervienen en una estructura. ¿Qué es estructura? ¿Qué es estructura? Bueno, yo siempre le digo, algo muy importante en estas cosas, ¿no? Yo digo, decímelo, contámelo en un ascensor. A ver, estamos compartiendo un ascensor. Bueno, ahora muchos no se pueden compartir, pero supongamos que se pueden compartir un ascensor y en ese tiempo decime qué es estructura. ¿Qué me dirías vos sobre estructura? Nosotros, o futuros contadores o licenciados en administración o ya contadores que están estudiando licenciado, etcétera, etcétera, actuarios, decimos, bueno, ¿qué es estructura? Forma de organizar las tareas para cumplirla. Orden jerárquico. Sistemas. Forma de organizar las tareas para poder cumplirla. Es el esqueleto de las organizaciones. Interesante el concepto de esqueleto. No me voy a burlar de nadie, ¿eh? Estoy, por favor, acá nadie sabe nada, así que tiremos las frases que se nos ocurran, siempre y cuando estén dentro del respeto. Dividir las tareas para poder llevarlas a cabo. Hay como una coincidencia a dividir a una idea de tareas. Fíjense, bueno, Andrea me ha espoleado el final, pero excelente, Andrea. Es un tema muy simple, eh, es un tema muy simple el tema de la definición de estructura. La estructura organizacional se define cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas de una organización o un equipo de trabajo. Punto. Muy bien, Agustina, muy bien. Sí, debo reconocer algo. Quienes leen antes, 90% son las chicas. Pero bueno, nosotros todavía nos distraemos más. Pero bueno, es así. Eh, es así. No estoy tirando abajo, nada. Es una observación que hago como profesor nada más. Pero no. Manejan el mundo, así nos va. Alemania no es manejado por un hombre y es una científica en serio. Y bueno, Alemania ya ha cumplido un ciclo, pero un excelente líder que ha dado la humanidad, Angela Merkel. Bueno, volviendo al tema de, siempre me voy por ahí, por las nubes de Úbeda. Una estructura organizacional entonces básicamente es dividir, agrupar y coordinar. ¿Verdad? Dividir, agrupar y coordinar. De eso se trata una, una estructura organizacional. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hablar se puede hablar mucho, pero hablar concretamente y de lo que significa una estructura, no es una forma, todavía no hay una forma. Ahora, yo ni me acuerdo cuándo era. Y acá vienen dos pensamientos distintos respecto a cuál es el objeto trascendental de organizar, ¿no?
Dividir, agrupar y coordinar para prevenir el comportamiento de las personas. Dividir, agrupar y coordinar para prevenir el resultado de las personas. En esos dos conceptos hay una diferencia. Prevenir el comportamiento de las personas puede llegar hasta límites, no estoy hablando peyorativamente, hasta límites de prevenir detalladamente cuáles son las tareas y cómo debe realizarla la persona. Y en algunos casos, ya lo hemos hablado, creo, en este curso, en algunos casos las empresas o las organizaciones utilizan uniformes al respecto para prevenir el comportamiento, para prevenir el comportamiento. Entonces, acá en realidad lo que nos está mostrando es que prevenir el comportamiento de las personas nos está vinculando más a un modelo mecanicista, a un modelo jerárquico, como no recuerdo quién lo mencionó, que en realidad la estructura sí tiene jerarquías, dependiendo de la tipología estructural que decidas, pero sí tiene jerarquías la estructura, pero no como concepto básico. Digamos que ahora vamos a ver, si yo sigo con esta velocidad, pero no importa, hoy estoy relajado, estuve trabajando, hasta ahora estoy fundido, pero bueno, no importa, eso es problema mío, no de ustedes. Entonces, prevenir el comportamiento de las personas va hacia un modelo jerárquico y prevenir el resultado de las personas implica un modelo orgánico. ¿Qué quiere decir esta diferencia trascendental de concepto de definir la estructura? Es lo importante que quiero transmitirles. Es la idea de una estructura más mecanicista. Si yo prevengo el comportamiento de las personas, de alguna manera, ¿qué palabra está ligada al prevenir el comportamiento de las personas? A ver, ¿qué palabra, obviamente dentro de lo que es en la materia, cuál es? No, no, yo aprovecho para tomar agua. Estamos cerca, Victoria, con las normas, pero hay una palabra clave para eso. Las órdenes no previenen, ojo, las órdenes corrigen, ¿no? O, Oscar ganó el premio. Sí, señor. Formalización. Formalización es el término. Es un término previo. ¿Mm? Es un término previo, por eso prevenís el comportamiento. Entonces, la formalización del comportamiento implica, vos podés tener una alta formalización del comportamiento o una baja formalización del comportamiento. El modelo mecanicista tiende a formalizaciones altas, tiende en cierta manera a formalizaciones altas. El modelo que más formalizado tiene su comportamiento es el modelo burocrático. Nosotros es importante que tengamos en cuenta que en este curso, cuando nosotros hablamos de burocracia, no lo hablamos del sentido peyorativo que tenemos en general para hablar de la burocracia. Nosotros estamos hablando técnicamente de lo que es burocracia. Es una estructura muy formalizada, altamente formalizada. ¿Cuándo utilizás estructuras altamente formalizadas? Cuando tu trabajo es repetitivo y reiterativo. Entonces, si tu trabajo no tiene una modificación, vos empezás a formalizar el comportamiento y decís, hace esto y listo. Qué sé yo, las industrias acereras, que ya está todo, está bien, podrás trabajar con automatización, etcétera,
pero tiende a la formalización. De hecho, de hecho, la automatización, la automatización no deja de ser un fenómeno de formalización. Lo que no formaliza es, en cierta manera, al individuo en algunas otras cosas. Y la baja formalización exige modelos orgánicos. ¿Por qué se hacen estos dibujitos así? Cada cuadradito es un puesto de trabajo o un área, también puede ser. Entonces, ¿por qué se hace todo eso? Porque cuando vos no tenés formalizado el comportamiento, quiere decir que la persona, vos le estás, a esa persona lo que le estás previniendo es el resultado. Entonces, ahí necesitas otro tipo de talento. No es que las personas sean más talentosas que las que están formalizadas. No es una comparación de personas, ¿m? Sino que es una comparación de la formación, sí, mayor formación o, por ejemplo, específicamente tiene que ver con personas vinculadas al conocimiento. Cuando vos tenés el trabajo basado en el conocimiento, por ejemplo, las empresas tecnológicas, las industrias tecnológicas o las empresas nacidas ahora en la revolución, en la era de la revolución de la computación, no me salió, no importa, de la era de la informática, wow, de la era de la informática, necesitas, necesitas eh, este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque las personas no necesitan ser formalizadas. Vos no le podés formalizar el comportamiento a alguien que está diseñando un software. ¿Qué le vas a decir? Lo que tiene que hacer. ¿Cómo lo tiene que hacer? Vos le vas a decir lo que tiene que hacer. Haceme necesito un nuevo facturador para este sanatorio este sanatorio. No sé si ustedes, algunos de ustedes tienen experiencia en sanatorios y en facturación. Creo que debe estar dentro de las industrias o de los sectores comerciales más donde más compleja es la facturación, más compleja es por el tema de las obras sociales y todo ese tipo de cosas, los nomencladores, es una cosa realmente, realmente muy, muy, muy compleja esa facturación, porque después nosotros vamos, nos tratan, nos internan por una obra social y después no pagamos nada, presentamos el carnet, no pagamos nada, lo que tengamos, una prepaga, etcétera, etcétera, y después el sanatorio, la entidad de salud, lo que sea, tiene que proceder a la facturación de esos servicios. Bueno, eso es muy tortuoso, muy, muy tortuoso. Pero bueno, nada. Entonces, estos son los dos modelos claves, el modelo orgánico y el modelo mecanicista. Pero fíjense que a veces esto depende del tiempo, es decir, del momento, no del tiempo de la hora, del momento. Vamos a una organización muy formal, muy mecanicista, la organización militar, muy formal. ¿Quieren algo más formal desde el punto de vista jerárquico que una organización militar? Ahora, en guerra y en el campo de batalla, tiende a ser orgánica. Entonces, eso depende de cómo estemos y en qué situación estemos. Yo recuerdo en el tema, yo hice el servicio militar en Marina eh, y el vínculo cuando estabas embarcado es absolutamente distinto cuando estás en tierra. Absolutamente distinto. Porque vos ya estás manejando, sos miembro de un mecanismo para manejar
una máquina importantísima, muy costosa y de difícil operación. Nada más ni nada menos que un buque de guerra. Con lo cual, ahí tiende a ser más orgánico dentro de ese buque. Es decir, que lo que quiero decirle con esto que es relativo, ¿ah? Esto no es absoluto, son dos cuadros como están viendo ustedes, separados, mecanicistas. Esto es relativo y va a depender del tipo de organización, del momento, etcétera, 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 etcétera. Pero por lo menos ya tenemos esta idea del modelo mecanicista y el modelo orgánico de estructuras. Todavía ni vimos tipologías estructurales, pero bueno, vamos por ahí. Entonces vamos ahora a meternos en estas palabritas, dividen, agrupar y coordina. ¿Qué significan esas cosas? ¿Qué es dividir la tarea? Y acá, atención, que acá le digo la estructura según DAF. ¿Ah? Así que ya estoy metiéndome en el capítulo de DAF que tienen para leer. A partir de ahora hay una mezcla más o menos de esos conceptos. Bueno, designan las relaciones formales. La palabra formal, la palabra formal no significa acartonamiento en este caso, no es eso. La palabra formal lo que nos está diciendo es que está establecido por la organización. ¿Ah? Informal no es que te vestís de manera casual, no, 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 es que no está establecido por la organización. Así de simple. ¿No? Es eso, nada más, no le busquemos otra historia. Dentro del lenguaje que estamos usando para esta materia. Identifica el agrupamiento de individuos, incluye el diseño de los sistemas. Es más o menos lo que estamos, en la definición que acabamos de decir. Es decir, que DAF no se, la llena más de palabras, pero la definición es similar. ¿Ah? Bien, yo le quería decir algo antes y se me fue. Estábamos hablando de estructura. Ah, sí, estábamos hablando, fíjense, como estamos hablando de estructuras y estamos hablando de estructuras mecánicas, mecanicistas, perdón, o mecánicas también no está mal dicho, o burocráticas. Y nosotros tendemos a hablar, les voy a poner nosotros tendemos a hablar peyorativamente de la burocracia. Entonces, no estoy, bueno, quizás se nota cansado, sí, puede ser que esté cansado, pero bueno, no del día. Vamos adelante. Entonces, el tema está, vamos a ver el tema de la burocracia específicamente. La formalización del comportamiento y la burocratización es un fenómeno que es directamente proporcional, por decirlo de alguna manera, o directamente vinculado, mejor, a la ubicación del poder en la organización. ¿Qué quiere decir esto? Si el poder de la organización, si el poder interno de la organización es inferior al poder externo, las empresas tienden a ser burocráticas. A ver, ¿qué es esta historia de que yo estoy hablando de cómo puede ser una organización que el poder interno
sea inferior al poder externo. ¿Qué tipo de organizaciones estamos hablando? Y no me refiero a burocrática ni mecanicista, un sector específico. ¿Cuál es el sector característico que responde a esta situación? Y por lo tanto, en todo el mundo son burocráticos. ¿Cuál les parece que es? Es un sector importante en todos los países. Sí, Belu, el Estado. No el gobierno, el Estado. El Estado. No confundamos gobierno con Estado. ¿Mm? El Estado es, las organizaciones públicas son burocráticas porque el poder externo es superior al poder interno. Vamos hablando de conceptos, de conceptos. Después, si en la práctica no funciona así, es otra historia. Es decir, están manejando fondos públicos, bienes que, iba a decir bienes públicos, pero es una confusión, porque hay empresas privadas que producen bienes públicos, están manejando fondos públicos, con lo cual deben rendir cuenta hacia afuera de la organización. Por lo tanto, tienden a ser burocráticas y sus procedimientos mucho más formalizados. Por eso los procedimientos de compra son más formalizados. Es decir, que antes de criticar, contextualicemos. Una empresa privada no necesita una alta formalización porque no le tiene que rendir cuentas afuera. Con que rinda cuentas a sus dueños respecto a lo que va a hacer, es suficiente. Entonces, la forma de estructura burocrática obedece fundamentalmente a dónde se ubica el poder en las organizaciones. No es lo mismo la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires que la Facultad de Ciencias Económicas de la Ditela. No es lo mismo. Ustedes, inclusive como alumnas y alumnos, tienen un poder distinto al poder que tiene una alumna o un alumno de la Ditela respecto a su propio, a la facultad que están cursando. Entonces, esta es una característica que tiene la organización burocrática. ¿Ah? Bueno, acá estamos hablando más chiquito que la ley, más chiquito que la ley. Pero sí, la ley, obviamente, ¿la ley qué es? La ley es un procedimiento. La ley, se quieren anticipar lo, querés anticipar lo que es la ley entra en la palabra de coordinación. Es un mecanismo de coordinación la ley, social. La ley que te dice, si vos haces esto, primero la ley que te dice que esto está bien o generalmente no lo que está bien, esto está mal, te dice la ley. Y si vos haces esto, dependiendo de cómo lo hagas, te va a corresponder esto, esto y esto y esto. O esto se tiene que hacer así, 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 tenés que pagar así. Si la ley es un procedimiento, en definitiva. Eh, y es un mecanismo clave de coordinación social, la ley. Por eso es importante este tipo de filosofía donde la ley y la justicia operan de manera razonablemente bien. ¿Mm? Nadie habla de perfecto, razonablemente bien. Eh, en realidad, aquí hay un tema polémico que puedo llegar a decir. Puedo llegar a decir. Eh,
En los sistemas judiciales, fíjese lo que es el fenómeno del gerenciamiento, ¿no? De lo que es la gerencia. A mí me interesa dejarles ese concepto, no importa, ustedes, cada uno de ustedes le ponen su pensamiento al concepto o lo descartan, pero eso es trabajo de ustedes, no mío. Justo saltó el tema de la ley por lo que dijo Rafael. Tenemos el tema, es decir, nosotros tenemos superpoblación de las cárceles, tenemos las condiciones carcelarias ineficientes, tenemos muchas cuestiones que funcionan ineficientes. Yo imparto justicia, yo soy juez. ¿En función de qué sistema lo hago? ¿Del existente o el ideal? Del existente. Entonces, vos tenés que fallar en función de cómo está el sistema. Porque si uno falla y dice, bueno, la cosa debería ser así, si no funciona así, no es problema mío, somos un problema en sí mismo. Pero no estoy criticando a nadie en particular. Cuando vos tenés a cargo una responsabilidad gerencial en una organización, tu función principal es solucionar problemas. A los profesionales se los contrata para solucionar problemas, no para hacer un problema más y traer una excusa sobre el problema que nos tiraron. Entonces, vos tenés que actuar en consecuencia, actuar en consecuencia. Y la ley es un factor de ordenamiento clave, básico, y casi les diría que es, eh, estoy tratando de encontrar las palabras para no herir susceptibilidades y para que no se me malinterprete. Es un mecanismo ordenador social y cuando desvirtuamos ese mecanismo ordenador social, cuando no pasa nada, cuando pasan cosas, se empieza a destruir la función básica de la ley, que es la de coordinar. Se rompe ese juego, se rompe ese juego. Entonces, ahora te leo, Rafael. Entonces, el tema es que ese mecanismo de coordinación ya roto, no, está todo bien, no hay que disculpar nada. Es el mecanismo que tenemos, ¿qué va a ser? Es este, es así. Digo, de comunicación. Eh, entonces, la ley, cuando se rompe y no pasa nada, empieza a decir, oh, mira vos, no pasa nada. Y es un factor que está roto y muchos pregonamos para que los poderes corruptos vayan presos. Y miren, la gente con poder no va presa a ningún lado. Yo no me estoy resignando, estoy observando, ¿no? Estoy observando. ¿Para qué? Para actuar. Yo lo único que digo es que si no hacemos que desde una línea hacia abajo exista un orden de la ley, estamos fritos. Y no estoy hablando ni de balas, no estoy hablando de policía, no estoy hablando de nada, estoy hablando de concepto. No estoy diciendo bala para todos, no, no es eso. Porque el tema es que si no ordenamos hacia abajo, la vida se hace imposible. Se hace imposible. La vida común se hace imposible. En las organizaciones pasa lo mismo. Y te pasa lo mismo en las organizaciones cuando vos empezás a pedir un orden que en la sociedad no existe.
Y eso te vas a encontrar con muchos problemas en las organizaciones porque afuera no pasa nada cuando pasan cosas y cuando vos querés entrar a una organización y querer cambiar esa cultura y decir, no, no, vos hiciste esto, entonces pasa esto. Y esto me pasó en una empresa distribuidora de gas envasado, de garrafas. Envasadora y distribuidora de garrafas. Fraccionadora y distribuidora de garrafas. De gas, gas líquido. Entonces, los camiones son camiones que tienen una jaula, el acoplado, son caros porque, bueno, el producto que transportan es pesado y tiene que estar seguro, que no se caiga, etcétera, etcétera. Se apilan, se suelen hacer 4 pilas de garrafas, etcétera, etcétera. Eh, Retornando de su tarea de distribuir garrafas, uno de los camioneros, yo estaba trabajando para esa empresa, había sido contratado porque habían comprado una empresa, estaba dirigiendo otra empresa del grupo, y yo estaba con el dueño de la empresa, y uno de los camioneros pierde el portón trasero del camión en el viaje. Portón trasero enorme, ¿no? Era una bestia, una cosa de caños, pesadísimo. Entonces llega el camionero y dice, uy, no, no me di cuenta que lo había perdido. Entonces la empresa le descuenta en cuotas el costo del portón eh, del salario a la persona que lo perdió. Y yo decía, yo le dije, digo, Alejandro, se llama el dueño. Che, Alejandro le digo, el tipo está laburando, le descontaste el portón. Y me dijo algo, mira Roberto, dice, hay algo trascendental en las empresas. Lo básico en una empresa es que no puede ser que la empresa no tenga respuestas cuando pasa algo. Porque si no hay respuesta a una situación de esta característica, de esta dejadez, que es imposible que una persona atenta en el manejo de su camión y atento a la carga que está llevando y atento a que está en horario de trabajo, pierda semejante cosa sin que se dé cuenta. No que tenga un accidente o el que sin que se dé cuenta. No puede ser. Y si no tomas esta medida, las cosas que vienen son cada vez peores. Y las cosas son así. Las cosas son así. Podrán estar de acuerdo o no estar de acuerdo. En un primer momento yo no estaba de acuerdo, me pareció exagerado. Eso que acabamos de ver, ese ejemplo que yo les acabo de decir, tiene que ver con el tema de cultura organizacional que vamos a ver más adelante. Pero está vinculado al tema de la coordinación. Bien, ustedes van a encontrar en DAF este gráfico. Yo estaba tratando, lo estoy mirando porque trato de recordar lo que dice el libro. Y justamente DAF acá lo que habla es sobre un equilibrio entre las estructuras, los diseños verticales y los diseños horizontales. Acá es importante tener en cuenta que los verticalismos son organizaciones altas, se las llama altas porque la persona que dirige la organización, la número uno o el número uno, está lejos de la base de la organización. Las organizaciones horizontales, las organizaciones horizontales, las jerarquías tienden a confundirse, no son tan importantes las jerarquías y es más importante la coordinación. Y en este gráfico trata de hacer un equilibrio entre el método estructural dominante y la organización
vertical para la eficiencia y la organización diseñada para el aprendizaje. Es decir, las organizaciones horizontales, ¿por qué es el aprendizaje? ¿Qué quiere decir? Que no saben, las organizaciones verticales sí saben. Lo que pasa es que las organizaciones horizontales están orientadas al aprendizaje porque están en entornos sumamente dinámicos, con lo cual tienen que aprender, absorber y actuar en consecuencia. Por eso son empresas horizontales, porque tenemos que estar permanentemente con atención permanente a ese entorno que tiene una agilidad tal que si yo necesito todo ese verticalismo hasta que tomo la decisión, la empresa la perdí. Pero así de grave es, la empresa la perdí. Obviamente, las empresas burocráticas les cuesta muchísimo adaptarse a los cambios. Por eso, los esquemas burocráticos se deben utilizar en organizaciones cuyos entornos no tienen cambios. Vos podrás decir, pero si todos estamos en el mismo mundo. Bueno, hay ecosistemas de las empresas, es decir, entornos enfocados al vínculo de la empresa. Las organizaciones del Estado tienen una característica, las organizaciones del Estado. Nosotros tendemos a tener una gran variación de las organizaciones estatales en función del gobierno que tenemos. Y eso es muy personalista. Bueno, no sean tan derrotistas, Serene. Sí, así estamos. Yo lo comparto, pero nada, no es que todo va a cambiar. Para cambiar hay que hacer algo, por supuesto, para cambiar hay que hacer cosas. Y nos va a costar muchísimos años el cambiar. Y ustedes son jóvenes. Y no, esto es un problema social. Nosotros somos personalistas. Nosotros, lo que pasa es que tenemos una reacción naif donde papá, gobierno, es el único responsable. Ahora, el por qué pueden existir ese tipo de gobiernos a lo largo de toda la historia de nuestro país, ¿es un tema de gobiernos o es un tema social? Las personas tendemos a seguir líderes, pero fíjense que hay una cierta tendencia en distintas y con distintos colores, digamos, socialistas o de derecha o de izquierda, si quieren decirlo de alguna manera, situaciones bastante antiguas ya, pero existen, si ustedes analizan los líderes que están apareciendo, Trump, Bolsonaro, no, se me fue el nombre del presidente de México, López Obrador, tienen ciertas tendencias de liderazgo eh, que no en vano existen. Bueno, es un tema muy complejo. Yo no les voy a hablar de acá, pero en España eh, se le llama a las personas más o menos que tienen un trabajo ahí, digamos, no de jefatura, se lo llama los mileuristas. Los mileuristas. 1.000 euros acá es una fortuna, ¿no? En Europa, fundamentalmente si vivís en Madrid, un alquiler de algo ahí, de algo ahí, vale entre 700 y 800 euros. O sea que los jóvenes que están en esa posición eh,
tiene que compartir habitación o se genera la situación de que muchos de ellos siguen viviendo con sus padres. Siguen viviendo con sus padres. Digo esto porque no estamos refiriéndonos a villas, miseria o barrios carenciados, como se los denomina correctamente. Entonces, esa cuestión, esa situación en las personas genera reacciones. ¿Se acuerda cuando vimos los valores y la situación de enojo del jefe? Ese fenómeno cognitivo, ese fenómeno de sentimientos y el fenómeno de acción. Es decir, vos llegas a un momento y decís, escúchame, yo estudié. Entonces, ahí empiezan las reacciones. No estoy comparándolo con Argentina, ni estoy diciendo que sea peor que la Argentina. Estoy tratando de no hablar de la Argentina, a propósito. ¿Mm? Por eso me fui a España. ¿Ah? Estoy hablando de España para no tomar el modelo argentino, porque si no entramos en un terreno pantanoso que no nos va a llevar a nada. Lo que quiero decir con esto es que hay un fenómeno social de los cuales algunos líderes se están alimentando de eso, de ese descontento. ¿Mm? Entonces van al descontento. Y eso es un fenómeno que yo analizo, no quiere decir que esté en lo cierto. Y entonces dirigir por el descontento no es lo mismo que lo que vamos a ver acá a lo largo de la materia. ¿Mm? Y cuando vos dirigís por el descontento, empiezan a producirse esas divisiones dantescas que se producen. Hoy en día está un ex empleado de Facebook, dice que renunció de Facebook porque se cansó de trabajar en una empresa que fomenta el odio y que su dinero se basa en la división de la sociedad. En Estados Unidos, ¿eh? No acá. Bien. Entonces, lo que habla DAF acá, este grafiquito que te está mostrando DAF, que lo hace a rayas, que lo hace bastante dificultoso para leer, inclusive en el libro, yo acá no lo veo muy chiquito, la verdad, pero te habla justamente de las características de las empresas verticales tendiendo a mecanicistas y las empresas horizontales tendiendo a las eh, empresas orgánicas. Y después te habla de un fenómeno de centralización y descentralización. Y siempre que hablamos de centralización y descentralización, estamos hablando exclusivamente de decisión. Grábenselo. Centralización y descentralización no es un fenómeno geográfico, es un fenómeno de decisión. ¿Está? Esto es importante tenerlo en cuenta. Es muy importante. Una empresa centralizada puede ser, por ejemplo, McDonald's, que tiene más de 30.000 locales. Escucharon el número, 30.000 locales. La empresa que más locales tiene en el mundo es Subway, supera los 45.000 locales. Tiene muchos en Estados Unidos. 45.000 locales. ¿A vos te parece que muchas decisiones están descentralizadas ahí? A mí me parece que no. Ahí hay muchas decisiones que están centralizadas sobre productos, sobre calidad, etcétera, 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 etcétera. Bien, seguimos viendo la estructura según Duff y Duff nos empieza a mostrar una estructura funcional porque está agrupada, fíjate que agrupa por finanzas, agrupa por manufacturas y agrupa por
recursos humanos, es decir, son funciones. Y entonces nos está mostrando lo que comúnmente nosotros denominamos estructura a esto, que no es más que un flujo de autoridad formal u también llamado organigrama. ¿Mm? Sirve, ¿para qué? Para esto. Es una foto de un momento dado de la organización. Muy pocas organizaciones muestran el organigrama. Generalmente entras a trabajar en una organización y te dicen, vos sentate acá y vos dependés de él y hacés lo que te digan, por resumirlo, ¿no? Pasó la pantalla porque la toqué la pantalla con la mano. Bien, el tema es así. Nosotros habíamos visto en la definición la división de tareas, el agrupamiento y la coordinación. Yo ya estoy hablando de agrupamiento y no te dije la tarea. Cuando vos empezás a diseñar una organización, a veces empezás a trabajar por el agrupamiento más que por la tarea específicamente. ¿Qué quiere decir esto? Suponete que vos vamos a diseñar una empresa de telefonía móvil. Nos contratan a nosotros, los 45 que estamos ahora colgados acá, nos contratan para diseñar una empresa de telefonía móvil. Bien, lo primero que te pones a pensar es decir, qué historia, qué grupos o qué agrupación eh, o qué departamentos van a ser los más importantes. A ver, les pregunto, ¿cuál les parece a ustedes que es el departamento o los departamentos más importantes de una empresa de telefonía celular o de telefonía móvil? Hoy en día celular, ventas, sí, ventas. Estamos diseñando la organización. Acá Rosana está mostrando, está diciendo algo, eh, y Oscar más o menos la idea, es decir, atención al cliente. ¿Cómo les parece que va a ser el departamento de atención al cliente? Chico, grande, ¿cómo lo pensarían ustedes? ¿Es grande o chico? Enorme. ¿Ves cómo empezás a diseñar desde el agrupamiento? Todavía no vimos las tareas, no sabemos. Entonces, no importa, obviamente, en este caso lo que puedes hacer, lo que comúnmente se denomina con el nombre de benchmarking, es decir, copiar, en definitiva, es decir, che, ¿cómo están estructuradas este tipo de empresas? Generalmente lo primero que te muestra, el primer camino que tenés es el sector al que se va a referir la organización, como para estructurarla, ¿no? Entonces, es decir, atención al cliente. Es más, lo tercerizan, lo tercerizan. Hay muchos centros de atención al cliente que están situados en la ciudad de Córdoba. Bueno, tenés el tema de ventas, tenés el tema de ventas de equipos. ¿Se acuerdan del modelo de negocio como estuvimos viendo? Es decir, ahí necesito alianzas con los fabricantes de teléfonos celulares porque en este caso, ¿qué decide la compra de una línea en la telefonía celular? Lo define el equipo. Miren ustedes, también los planes, hay un tema de planes, de diseño, de marketing, de planes para pensar en WhatsApp gratis y ese tipo de cuestiones. Ahí empezás a ver el tema. Y después dividís la tarea, pero ¿por qué dividís las cosas en tareas? Porque cuando vos establecés los objetivos, vos necesitas, vos necesitas
un tema de dividir. Me quedé colgado, Rafael, por favor, que está por escrito, viste, los términos, usemos términos correctos, total, o poner M punto punto, ya sabemos lo que quiere decir. No, a mí no me ofendes en absoluto, a mí no me ofendes en absoluto. Quizás si estuviera en clase ni te diría, acá ni te veo, quizás en clases la cosa pasaría normalmente, seguramente pasaría normalmente porque uno establece otro vínculo. Quizás sea por eso que lo dije. Entonces, el tema es que lo importante es que acá que no se compenetren en la realidad que les toca vivir con con las empresas de telefonía celular, sino que estamos pensando en la materia. ¿M? Porque si no si no nos las pasamos discutiendo en todos los ámbitos lo mismo. Hoy justamente tuve una discusión, un entrecambio, entredicho con una persona que posteó en LinkedIn un fenómeno político. Y yo le digo, dentro de poco se va a aparecer Facebook esto. Es decir, el LinkedIn es una red de laburo. Eh, Ahora, ¿la persona tiene derecho a postear lo que quiere? Sí, por supuesto que tiene derecho a postear lo que quiere. Obviamente que tiene derecho a postear lo que quiere. Pero no podemos hablar en todos lados lo mismo. En algún momento tenemos que despojarnos, despojarnos y hablar de lo que nos toca hablar en este lugar, en este ámbito. Es decir, en este caso, como yo le dije en LinkedIn, es un tema de laburo, no solamente profesional, hay también personas de oficio. Hablemos de eso, es decir, ahí adentro, por lo menos en esa red. Después en Facebook, en Twitter, bueno, haz lo que quieras. Entonces, es un tema de segmentarse. Si estamos acá, estamos en el aula virtual, bueno, hablemos de esto. Porque si no, no acotamos los problemas. No acotamos los problemas y nos las pasamos hablando de lo mismo y vamos generando. Entonces, y en realidad uno tiene que abstraerse, es difícil abstraerse de la situación, muy difícil de la situación social en general, muy difícil abstraerse sobre todo sumado a un fenómeno de pandemia. Bien, está todo bien, no es la palabra en sí, qué sé yo, capaz que lo dije, no lo tendría que haber dicho. Pero me distrajo, nada, porque yo suelo a veces decirla en clase, así que, pero bueno, acá es una cosa que queda grabada, es algo que, digamos que no, en clase se la lleva el viento las palabras. ¿M? Acá es un tema que queda más formal, formalmente establecido, lo puede ver cualquiera. Bien, entonces, la tarea se divide, ¿por qué? Porque vos tenés un objetivo y el objetivo lo tenés que dividir en tareas para cumplirlo. Decir, bueno, tengo que construir un edificio. Bueno, perfecto, tengo que construir un edificio. Necesito, tac, 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 y empezás. Alguien que haga la fundación. La fundación son los que hacen los cimientos, digamos, ¿no? El que hace el pozo y el que hace los cimientos. Son empresas, las empresas constructoras contratan a especialistas en eso. Vos imaginate la importancia que tiene eso, que la fundación es quien toma el plano y que dice dónde van a apoyar las columnas. Es decir, que ahí te están marcando ya la cancha definitivamente. Es decir, donde van a ir las columnas están las bases. O sea que es clave ese tipo de tareas. ¿M? Hay tareas que parecen tontas, entre comillas, pero son claves. Son claves. Entonces, esas son las tareas en las cuales se divide para complementar el objetivo. Para eso necesitas las tareas. Entonces, fíjate que hay un fenómeno de agrupamiento donde vos decís, para todas las habilidades necesarias para hacer la fundación se contrata a especialistas en fundaciones.
porque es todo un tema sumamente delicado para una construcción de un edificio y se contratan especialistas. En esto, en todas las disciplinas lo podés ver. Entonces, ahí tenemos el fenómeno de la división de tareas para poder cumplimentar un objetivo y el agrupamiento para unificar y sinergias, por decirlo de alguna manera, decir, bueno, yo lo agrupo a toda la gente de finanzas porque todo el mundo va a hablar de finanzas, toda la gente de manufactura porque todas las personas van a estar con la problemática de manufactura y todos los de recursos humanos porque van a estar con la problemática de recursos humanos. Todo esto es una división vertical. Esto es un organigrama que nos muestra quién depende de quién, cómo se están más o menos distribuidas las tareas, más o menos cómo están distribuidas las tareas. ¿Para qué más sirve el organigrama? Para nada más. ¿Nos dice quién decide? No. No nos dice quién decide. Ustedes podrán decir, pero acá el que decide es el CEO o el CEO, como dicen ahí, el presidente ejecutivo. Todo decide. Todo, todo, todo. Supongamos que sea una empresa constructora. ¿El CEO decide cómo va a ser la fundación del edificio que están haciendo en Belgrano? No lo decide el CEO eso. ¿Quién lo decide? ¿Quién? Entonces, no sabemos quién decide. En un organigrama no sabemos quién decide. Y lo más importante es que no sabemos cómo se coordinan. Es decir, es todo muy lindo. El departamento, ¿cómo se coordina? Finanzas con manufactura y con recursos humanos. ¿Cómo hace finanzas para pagar a los proveedores que manufactura necesita que les entregue la mercadería? ¿Y cómo hace recursos humanos para incorporar la gente que necesita manufactura y que necesita finanzas? ¿Cómo hace? No se sabe cómo se toman, no se sabe, no te dice nada del tema de decisiones. El tema de decisiones es un tema sumamente delicado. Es más, es el sistema más difícil de diseñar en una organización, el sistema de decisiones. Porque hay sin número de decisiones, sin número de decisiones. Pero después lo vamos a ver en su momento. Bien, y acá estamos viendo una estructura que te la estoy complicando. ¿Y por qué te doy esta estructura donde vos me podés decir, ¿qué es esto? Es una estructura que se llama matricial, generalmente se recibe ese nombre de matricial, y después vamos a ver la jerarquía de las tomas de decisiones, pero es un tema sumamente difícil de establecer y sobre todo de que quede claramente establecido. Después vamos a ver el tema de decisión. Por ahí quedémonos, por ahora quedémonos, es que el organigrama, su función principal no es la de establecer quién decide. Que vos puedas inferir qué decisiones puede llegar a tomar le correspondería a cada sector o puesto que vos ves, puede ser, pero de ahí a que lo haga es otra historia. ¿Mm? ¿Quién depende de quién y cómo se distribuye la tarea? Es lo que claramente decide. Después lo demás son especulaciones. Vamos a ver lo que te muestra. ¿Mm? Y acá nos muestra un organigrama que tiene una doble entrada, una entrada vertical y una entrada horizontal. Este organigrama se lo suele denominar matricial y este es el organigrama que más comúnmente se está utilizando ahora y se está utilizando en las empresas orgánicas, donde existe un componente horizontal y existe un componente vertical. Entonces vos podrás decir, en las intersecciones, en los puestos que reciben una orden horizontal y una orden vertical, se produce un fenómeno que es la violación de uno de los componentes más importantes de la administración, que es la unidad de mando. Hoy las organizaciones orgánicas, la unidad de mando no va. Y vos me dirás, pero entonces en el puesto
¿Cómo haces? ¿A quién le haces caso? Bueno, hoy se requiere en este tipo de empresas donde se utiliza la estructura matricial, se necesita en el puesto personas con la capacidad de poder manejar este tipo de situaciones, de tener contradicciones entre la orden horizontal y una orden vertical. Pero ¿para qué quiero ese tipo de cuestiones? ¿Qué es una orden horizontal y qué es una orden vertical? Fíjese que yo les puse gerente de proyecto. Project Manager, lo van a escuchar porque hoy se utilizan muchos términos en inglés, en búsquedas laborales, etcétera, o inclusive en muchos cursos de Project Manager. Hay muchos cursos de Project Manager. El proyecto, el proyecto es lo importante. Es decir, vamos a suponer que sea un astillero. Producen barcos, buques. Y vos tenés las distintas funciones. No sé, qué sé yo. Eh, la que realiza la estructura, la que realiza la superestructura es lo que sobresale del buque para arriba, qué sé yo, etcétera, etcétera. El horizontal lo que hace es coordinar que el buque se vaya haciendo en los tiempos que se comprometieron con el cliente y que además se vaya haciendo de acuerdo a las características que el cliente solicitó. No tiene la responsabilidad de construirlo, tiene la responsabilidad de seguir la construcción. Por eso se lo llama gerente de proyecto. En algunos casos vas a encontrar en esta función el gerente de producto en las empresas como por ejemplo Procter Gamble o no necesariamente grandes empresas. Vos podés establecer un producto determinado, como por ejemplo, y definirlo por una marca, Rexona, gerente de producto de shampoo Rexona, y el gerente de producto es el que atraviesa a todas las funciones para que su producto sea en función de cómo se diseñó y se estableció y se establecieron los objetivos. Por eso es de la doble entrada. Es un fenómeno de coordinación clave de esto. Hace a las organizaciones en la superficie más caóticas, más desordenadas, pero en profundidad mucho mejor coordinadas que las verticales, que parece todo, todo muy ordenadito, pero para tomar una decisión sobre algo que cambió tardan meses. En cambio acá coordinas rápido. Por eso por eso este tipo de estructura. No te vuelvas loca, no te vuelvas loco, no es una idea para que vos lo sepas exhaustivamente. Lo más importante es que conozcas que existen este tipo de estructuras que se las llama matriciales y que tiene mucha aplicación. Inclusive, tal es así que nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Económicas, como todas las entidades educativas, tienen una estructura matricial. Y ya vamos a ir, ya les voy a mostrar una estructura de una entidad educativa. Creí que estaba acá, no recordaba la diapo que viene. El tema de diapositiva, me parece, es el tema de que se diga diapositiva es un tema, bueno, algún día les contaré por qué se le dice diapositiva a esta cosa. Ustedes no sé si saben lo que debe ser la diapositiva original. ¿Alguien sabe lo que es la diapositiva original? ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra diapositiva? Claro, antes, Rosana sí sabe. Vos sacabas fotos, claro, exactamente. Necesitabas un proyector, sacabas fotos y las tenías que poner en un marquito. Quedaba la foto, parecía en negativo, pero no estaba en negativo. Y lo ponías en el marquito y lo proyectabas. ¿Qué pasó? Eso fue adoptado por las empresas. Entonces, cuando vos hacías una presentación, hacía todo chiquitito y presentabas las cosas
por las diapositivas. Cuando nace PowerPoint, yo vi, claro, con la edad que tengo, vi nacer hasta Cristo, yo casi. Pero bueno, cuando nace PowerPoint, PowerPoint le pone el nombre diapositiva. Le pone el nombre diapositiva. Entonces, ahí quedó el tema del término diapositiva, que es un término, bueno, no es filmina como dijo el presidente, que le ponía, era la hojita que ponías en el retroproyector, que también, bueno, no es lo mismo, no es lo mismo que la diapo, porque era la filmina, inclusive podías escribir y se proyectaba al pizarrón o a la pantalla. Bueno, cosas que pasan. Acá te está mostrando la estructura de equipos donde vos podés realizar en función. Fíjense que acá esto es una estructura, es un organigrama que está diseñado verticalmente. ¿Mm? Los organigramas no son más que un dibujo, no son más que un concepto, con lo cual es una expresión gráfica de algo que gráficamente no lo vas a ver. Es decir, vos entras a una empresa y no vas a ver el organigrama en el piso. No lo vas a ver escrito en ningún lado, no hay caminitos, no hay nada. Entonces, como toda expresión gráfica, son, se puede expresar vertical. Inclusive van a encontrar algunos organigramas que se expresan circularmente. Más allá de cómo se expresen, aquí te está mostrando la formación de equipos interfuncionales, en este caso, donde se arman equipos de trabajo para solucionar determinado tipo de problemas o para, por ejemplo, implementar algunas cosas, algunos cambios en sistemas, lo que sea. Entonces se toman a los sectores involucrados o a los sectores que necesitan que operen y se generan equipos de trabajo. ¿Ah? Te muestra DAF eso. Ustedes lean lo de DAF. Todos son organigramas, exactamente. Lo que estamos viendo son organigramas. Esto es un organigrama, pero esto te lo muestro porque tiene un diseño vertical. El diseño vertical que vos estás viendo es lo mismo que si estuviera así horizontalmente. ¿Ah? Es exactamente lo mismo a este. Es decir, si esto yo lo puedo expresar verticalmente también al sector, a los sectores que dependen del director de recursos humanos, lo puedo expresar verticalmente. Difícil de expresar, si tuviera en el pizarrón lo podría hacer mejor. Pero bueno, de todos modos, quienes quieran profundizar en organigramas, hoy por suerte Google permite busquen organigramas y les van a salir 750 millones de organigramas, donde van a entender claramente la función, no sé si la función, pero por lo menos los distintos tipos de organigramas que es una manera de representar a las organizaciones eh, y punto. No es más que eso. Cada vez con menor uso. Y ahí tenemos las distintas configuraciones que podemos ver la estructura funcional, la divisional, la estructura matricial y la estructura abajo que es, yo no alcanzo ni a leer porque me olvidé de abrir el libro, que es la estructura, oh, bueno, la estructura virtual, ¿no? La estructura virtual. Que son maneras de representarlos, ¿no? Ah, gracias, Elene, sí, la estructura son maneras de representarlo, son dibujitos esto. ¿Cómo lo usás en la práctica? Y es una mezcla de todo esto. Claro, la matricial es una matriz, la matricial es un Excel, tenés columnas y filas, y esa es la combinación de matricial, ¿no? Entonces, fíjate que cómo es, para antes que entrar en eso,
Pero ¿dónde está? Para que quiero mostrarles, yo estoy seguro. Ah, acá está. Llegué. Ahora vuelvo para atrás, no sé. Acá tienen la estructura matricial de una entidad educativa. Tienen las carreras, licenciatura, maestría, doctorado. Ahí estoy. No, no se cortó el audio. Es que toco la pantalla, tengo la compu con la pantalla, viste que la tocas y yo lo toco y toqué justo el micrófono. Cosas. Tengo una mano, parece un racimo de panchos, mi mano. Pero bueno, entonces, el tema es que la estructura matricial, les decía, tiene licenciatura, maestría, doctorado, investigación, desarrollo ejecutivo. Esto en realidad son las materias, ¿m? Todas las materias. Y después tenés los departamentos de contabilidad, de finanzas, de sistemas, de administración, de marketing, etcétera. Obviamente depende de la facultad, en este caso una facultad de ciencias económicas, como vemos, que coordinan que cada una, acá tenés que dividirlo en cátedras, la licenciatura, la maestría, es decir, es mucho más compleja la división horizontal, ¿no? Vertical, mejor dicho. Y horizontalmente, el departamento de contabilidad te dice, pará, pero cachito. Sí, sí. Todo muy lindo, tus programas, la cátedra hace los programas, pero yo te digo cuáles son los contenidos mínimos que tiene que tener un programa. Yo quiero que en contabilidad se dé esto. Son los que van controlando, se van controlando horizontalmente. Así son las entidades educativas. Bien, volvamos. En los agrupamientos, ya habíamos hablado de agrupamiento, ustedes van a encontrar la palabra departamentos, la palabra áreas, la palabra divisiones en agrupamiento. Departamentos, áreas son sinónimos. La división suele utilizarse específicamente en, en aquellos agrupamientos que constan con algunos áreas o sectores o departamentos de administración que le son propios. Es casi una empresa separada, casi, pero dependen de la administración central. Generalmente cuando haces divisiones estamos hablando de empresas grandes. Entonces, ¿qué haces? Vamos a tratar de comprender qué es esto de división. Suponete una empresa química que tenga una división de productos de agroquímicos y otra que tenga división farma, es decir, que haga productos farmacéuticos. Son tan disímiles los agrupamientos, tan disímiles, son tan disímiles los mercados, que cada uno de ellos va a tener su departamento de marketing, que cada uno de ellos va a tener quizás, dependiendo de la organización, su departamento de compras, porque los insumos son distintos, y una serie de departamentos que les son propios, pero dependen de una administración central. ¿Está? Ese es el concepto que se suele usar de la división. De la división. Retomando. Vimos el concepto, la definición de estructura. Vimos el concepto que la estructura básicamente es dividir en tareas, agrupar y coordinar. Necesitamos de las tareas, parten del objetivo para cumplir con el objetivo. Agrupamos para sinergiar algunas tareas.
para darle sinergia a algunas tareas, necesitamos agruparlas, en realidad para mejorar la coordinación de todas esas personas o esos puestos, perdón, que ejecutan un trabajo en común. Y después tenemos coordinar. De coordinar no vimos nada todavía. No vimos absolutamente nada. No vimos absolutamente nada. De cómo se coordinan las organizaciones, todavía no vimos absolutamente nada. Sí, Oscar, exactamente. Exactamente, sí. La coordinación es horizontal. La coordinación es horizontal. Ahora, ¿cuál es el mecanismo, no el mecanismo, pero una palabra clave que siempre está en toda coordinación? ¿Cuál es? Proceso. No, no, el control no es siempre horizontal, ¿no? El control es justamente... Después vamos a ver, hay control horizontal. Eso tiene que ver con el concepto de trazabilidad. Lo vamos a ver en la segunda parte del cuatrimestre, de la materia. De la trazabilidad, esto es un concepto nuevo, muy importante. Y la comunicación es horizontal, va para todos lados, la comunicación. Pero obviamente el proceso es horizontal, porque el proceso le dice a cada una de las funciones en una estructura funcional qué es lo que tiene que hacer. Se me acaba de apagar el iluminador, por eso por ahí estoy más oscuro de lo acostumbrado. Entonces, eh, el proceso es el tema, es el tema básico dentro de la coordinación. Es el tema básico de la coordinación. ¿El único? No, para nada. Ahora vamos a ver los mecanismos de coordinación. Ahora, no sé si vamos a llegar a ver el mecanismo de coordinación. Hoy no, no me acuerdo, porque lo hice el cuatrimestre pasado, estas cosas, estas diapos y no recuerdo. Ahora, ¿cuándo tengo que hacer una estructura funcional? ¿Cuándo tengo que hacer una estructura divisional? ¿Cuándo tengo que hacer una estructura matricial? ¿Cuándo es eso? Cuando te conviene. Es decir, si recién empezás y haces una cosa chiquita, no te compliques mucho. No te compliques mucho. Es más, si podés empezar orgánicamente, si estás, como dicen todos, que empiezan en un garage, bueno, no hagas estructura. Coordinate, así como se llama por ajuste mutuo, después lo vamos a ver. Coordinate ahí, no te compliques. Siempre lo importante es buscar la estructura que la organización necesita en ese momento. Y aquí vas a poder leer vos cuáles son las fortalezas y debilidades de la funcional. Obviamente la simpleza tiene por un lado, pero por otro lado tiene problemas de coordinación importante la funcional. ¿Mm? Ese es uno de los problemas fundamentales. Después tenés otros. Globalmente es eso. Después lo vas a leer, no vamos a leer todo lo que dice ahí. Es más, estos son cuadros que les traigo de DAF, así que lo tienen para leerlo. Ustedes tienen el fin de semana. Ahora, ¿qué van a hacer otra cosa más que leer DAF en este fin de semana? ¿Qué tienen para hacer? Sí, pero Rafael, vos pensá algo. Es decir, no te voy a preguntar qué número, en qué orden están puestas las debilidades de la estructura funcional de DAP, pero hay algo muy importante. Ahora, en mi concepto de parciales cambió radicalmente. El parcial es online. Es importante, ya que Rafael trajo el tema, y se los aclaro. El parcial es online y a libro abierto. Ustedes van a tener hora y media para hacerlo. Son 20 preguntas. Eh, es al libro abierto y múltiple choice. Con lo cual, la dificultad que yo te pueda plantear no te va a crear problemas de memoria. ¿Mm? Así que ustedes tienen que prepararse para un examen a libro abierto.
A libro abierto. Cuál es la importancia? Porque el libro abierto, si vos no tocaste el libro y lo abriste, digamos, en el día del examen, yo te voy a hablar de un tema, aparte que yo los oriento el tema, yo les voy a decir de qué autor es el tema, de dónde viene el tema, les pongo un título. Por ejemplo, te digo, comportamiento organizacional, y te hago la pregunta. No es que te hago la pregunta y vos decís, ¿este que me está preguntando? ¿El comportamiento organizacional se refiere a qué cosa se está refiriendo? ¿Ah? Grupos. Yo te hago un título de la pregunta y hago opciones. Las opciones no es por verdadero o falso. Por ahí tenés tres, cuatro opciones, por ahí las cuatro son válidas, por ahí ninguna es válida, por ahí es una válida, eso es lo que vas a tener que decidir. ¿Ah? Así va a ser el examen. Así va a ser el examen. Con lo cual, eh, yo voy a ponerle, vamos a suponer que te hago sobre la estructura funcional y te digo, dentro de las fortalezas de la estructura funcional, no te entiendo la pregunta, Rafael. Las clases virtuales no son en mano, la guía es usted. No, sí, yo siempre soy el responsable del curso, online, presencialmente, etcétera. No, la verdad que no te entendí muy bien. Pero bueno, les digo, vamos a un ejemplo que te digo. Suponete que yo te hago una pregunta sobre estructura funcional, por decir un tema. Yo te puedo llegar a decir, dentro de las debilidades de la estructura funcional se encuentra que, que las estructuras funcionales no permiten economía de escala. ¿Es correcto o incorrecto? Léanlo ustedes. ¿Qué me responden a esa pregunta? Reitero, dentro de incorrecto. Bueno, ahí lo tenés. Ahora, si vos no tenés dónde ir, si vos no tenés, decir, vamos a estructura funcional de edad, me voy acá y no sabes dónde está, se te va el tiempo. Se te va el tiempo en buscar. Y después no sé si están solos o no están solos, qué sé yo. Es muy fácil. Yo también sé positivamente que se pueden juntar, no sé cuántas o cuántos, y decir, bueno, acá está. Bueno, vos ocupate de las tres, de las tres preguntas primeras, vos las tres segundas. Y no lo sé, no lo sé, qué sé yo. No sé, es la debilidad de este sistema. Es una gran cantidad de alumnos. Yo podría tomar examen escrito también. Y qué sé yo quién los hace. Lo puedo tomar en 2 horas. Los hacen ustedes, no los hacen ustedes, los hacen en grupo, no lo hacen en grupo, qué sé yo. Es a libro abierto esto, ¿no? Es la situación en la cual estamos y bueno, es, eh, es una situación que, bueno, eh, yo me atengo a eso y bueno, de todos modos, les digo, no sé, qué sé yo, si hay trampas o no hay trampas. Yo sé que hay muchos software que andan dando vuelta, hay mucha gente que está viviendo de hacer exámenes a los demás. Pero bueno, eso es un tema de ustedes, no mío. Es decir, si el alumno, la alumna quiere aprender y tiene ganas de hacer algo por su vida, yo no soy quien para decirle vos tenés que hacer algo por tu vida o copiate y dale para adelante. ¿Qué sé yo? En forma presencial yo sí sé que no se copian, o por lo menos creo. Soy muy severo con eso porque detesto que una persona se copie. Detesto que una persona se copie. Porque la verdad me parece una soncera, somos gente grande, somos adultos. Pero bueno, con lo cual, los exámenes es un tema como estamos hoy. Yo tomo múltiple choice porque se van a presentar 80 y pico de alumnas y alumnos. Y bueno, Agustina, eso se lo dejo a cada uno al criterio de ustedes. Yo coincido con lo que vos estás diciendo, por supuesto. Aparte, si no, ¿para qué estás perdiendo el tiempo? ¿Qué sé yo? Para eso, esperar el examen
Y decís, che, hacémelo y te presentes, qué sé yo. Depende de lo que quieras hacer en la vida. Y si no, ¿para qué querés un título si no estudiaste? ¿Qué sé yo? ¿Para qué lo querés? Si puedes hacer tantas cosas en la vida, pero bueno, yo no soy quien para decirles lo que ustedes tienen que hacer. Pero bueno, sin irnos más lejos al tema, eh, el tema es acá que el examen va a ser de esas características, a libro abierto, va a ser multiple choice, no verdadero o falso, puede ser que alguna sea verdadera o falsa, puede ser, no sé, depende, no lo hice el examen todavía. Yo les voy a dar un link, yo voy a subir un link, como siempre les doy, les voy a mandar el link por mail, voy a subir el link al campus y les voy a poner el link en Facebook. Ese link, ustedes ahí acceden al formulario y completan. ¿Mm? Tienen que poner el número de registro, tienen que poner nombre y apellido, más allá de que viene identificado, no viene con número de registro, yo tengo la lista con el número de registro, son 100 alumnas y alumnos, es muy complicado manejarlo, y les va a venir a ustedes en la misma, el link es a través de la facultad, no utilizo nada fuera del campus, nada, nada fuera del campus. Es un formulario que yo puedo generar a través del campus, en el cual ustedes contestan el examen múltiple choice. No van a tener las respuestas si están, cuántos puntos tienen. Yo podría hacerlo, que puedan hacer las preguntas correctas para que no sepan y no puedan transmitir cuáles son las correctas o no son las correctas. Eso es lo único que puedo llegar a hacer para complicarles un poco el panorama a aquellos o aquellas que quieran copiarse. Nada más, no puedo hacer, no hago más que eso. Pero bueno, eh, no, está perfecto, no, a mí no me molestan las preguntas, no, está todo bien. Tampoco me molesta que pregunten sobre el parcial porque yo los entiendo, es decir, está todo muy lindo aprender, pero hay que seguir adelante. Yo también estuve de ese lado, hay que recibirse, también. Son momentos, no hay un elemento todavía. ¿Qué pasa? Acá el problema son la cantidad de alumnos, porque yo doy clases en la UCES, yo tengo 15 alumnos en la UCES. Es online, ya es clase a distancia, ya directamente. Pero yo tomo los parciales, y bueno, no sé cómo lo vas a hacer los parciales, pero el final es oral en pantalla, uno a uno. Y ahí ya está, listo. Ahí si vos puede estar leyendo, ¿no? Yo sé si puede estar leyendo o no, porque los pateo, los llevo para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y ya está. Entonces ahí la nota final es el examen final. Acá no lo tenemos. A los dos pobres chicos, acuérdense que la clase que viene no tenemos clase, ¿eh? El 21, el Día del Estudiante, espero que la pasen muy lindo, que aprovecho para saludarlos para el Día del Estudiante, que la pasen lindo, también fecha de fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, pero bueno. Y entonces, bueno, así van a ser los exámenes parciales. Y bueno, acuérdense que promocionan con 7. Y bueno, les deseo la mejor de la suerte. Creo que ya son las 7 menos cuarto. Es un buen momento para dejar. Acuérdense que ya entramos con DAF. Vamos a arrancar a partir de acá. No sé si voy a arrancar a partir de acá, porque después la estructura geográfica, la matricial, yo creo que esto lo voy a dar por visto, todos los temas de estructura, la estructura en red o virtual, las estructuras híbridas, ninguna estructura es pura en sí mismo, la llama híbrida porque en realidad vos utilizás lo que más te conviene, y ya entraríamos con mecanismos de coordinación. Ya para la próxima entramos con mecanismos de coordinación. Cualquier duda que tengan sobre DAF, sobre todo este tema de estructura de DAF, me lo comunican, pero ya para ir avanzando, porque si no, no avanzamos mucho y nos quedamos.
Chicas, chicos, ha sido un placer. Pierde Racing, ¿qué va a ser? Yo soy de Rosario Central, así que es peor lo mío. Mucha suerte en todo y bueno, que tengan un buen fin de semana. Feliz Día del Estudiante. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora por el mismo Vaticanal. Chao, hasta siempre. Chao.